el hermano que ha estado al frente de ustedes. Ahora pues el Señor me concede este lindo privilegio de llevar esta palabra, de llevar este mensaje en un lugar tan lindo, un lugar tan bonito, donde nosotros contemplamos la naturaleza, donde vemos tantas cosas maravillosas que nuestro Dios ha hecho. Aquí está la iglesia de Dios, donde también hay muchas personas que nos rodean, donde ellos se merecen saber la palabra del Señor. La iglesia de Dios se dispone a anunciar la palabra. La iglesia de Dios se dispone nomás a dar a conocer lo que las Sagradas Escrituras dicen, no yendo más allá de lo que está escrito, ni quitándole la palabra del Señor, porque eso es pecado. La iglesia de Dios también no predica por apostasía. La iglesia de Dios es la que predica el mensaje que el Señor le encomendó a la iglesia apostólica. Ese mensaje es el que proclama la iglesia de Dios. Por lo tanto, con mucho respeto le decimos a las amistades y a los hermanos amigos que este tema tiene mucha importancia en la salvación. ¿Es así o no, hermano? Es un tema que tiene mucha importancia para la vida eterna. El lugar de tormento, el infierno o lago de fuego. Una interrogante que toda persona debe de hacérsela. Y esperamos que este tema, que esta meditación, el oyente la ponga en su corazón, que no olvide este mensaje. Por ahí me estaban diciendo que en una ocasión prediqué en un parque por acá y todavía se acuerdan el tema que prediqué, ¿verdad? Por ahí me estaba diciendo una hermana. Qué importante que estos recuerdos queden en el corazón de los oyentes. Qué importante es que esta palabra siempre corra y que usted que oye la palabra y que la entiende, usted la suministre a sus amigos, que usted la suministre a sus hijos, a sus padres y a todas aquellas personas con las cuales usted convive. Qué bendito sea nuestro Dios y la iglesia cómo se va desarrollando poco a poco. El Señor Jesús dijo estas palabras tan lindas. Fue el Señor Jesús el que dijo estas palabras. Alguien podrá decir, pero es el Salmo el que el hermano ha leído. ¿Y cómo es posible que está diciendo que el Señor Jesús lo dijo? El salmista dijo unas palabras tan lindas y tan hermosas ya para fallecer. Y estas palabras están escritas en el segundo libro de Samuel, que usted puede corroborarlo juntamente conmigo. Oiga las palabras de este rey de Israel. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, dijo este varón de Dios. Estas son las postreras palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el suave cántico de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra que dijo, hermanos, ha estado, dijo, en mi lengua. Quiere decir que el Salmo número 16, versículo 9 y versículo 10, David nomás movía sus labios, pero ¿quién es el que hablaba en él? Era el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Qué precioso entender la palabra de Dios. Qué lindo es entender el mensaje de la palabra. Esto también está ratificado en una de las cartas del apóstol Pedro, que dice así el apóstol Pedro. Vamos a la carta, a la primera carta me parece que cita el apóstol Pedro. Vea, qué importante, amigo y hermano que a lo lejos nos escucha. Usted puede tomar nota de estos versículos. Dice la Escritura así en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 10, de la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscaron, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba, oiga, en ellos. Ellos nomás movían sus labios, pero ¿quién es el que hablaba en ellos? Era el Espíritu de Cristo. En lugar de tormento, decimos, ¿verdad? El infierno o lago de fuego.
quiero contarles, hermanos y amigos, creo que la iglesia pues todos lo sabemos. Hubo un hombre que nosotros conocemos en la historia, que allí cuando se estudia por cuarto grado, allí en tercer grado o cuarto grado, me recuerdo yo, ¿verdad? Yo estudié sexto grado, pero por allí me recomendaron la Divina Comedia, ¿verdad que es cierto? Por allí me recomendaron la Divina Comedia. Y esa Divina Comedia la escribió un poeta italiano, que ¿cómo se llamó, hermanos? ¿Cómo se llamó? Se llamó Dante Alighieri. Así se llamó ese personaje. Este hombre nos cuenta allí en la Divina Comedia, en ese librito nos cuenta este personaje. Allí está la historia de este hombre, que él tuvo una novia y que él se enamoró tanto de esa jovencita, pero muy enamorado, como todos, ¿verdad? Nos hemos enamorado de nuestras esposas y nos hemos casado. ¿Cómo se hubiese sentido usted, hermano, que en el noviazgo, su esposa se hubiera muerto, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? A este personaje le sucedió eso, se le murió la novia. Y como él era un poeta, óigase bien, como él era un poeta, este hombre, cuando su novia falleció, comenzó a escribir poesías. Comenzó este hombre a escribir, a relatar. Angustiado ese hombre atribulado, él aún, aquella mujer, aunque ya estaba muerta, pero él le deseaba lo mejor, cosa normal en un ser humano, ¿verdad? Cosa normal en un ser humano. Este hombre, aunque su novia, su prometida, ya estaba muerta, ya estaba en el sepulcro, pero aún él le hacía poesía. Y él se inspiraba allí diciendo que esa mujer pasase del infierno, que cuando fuese al infierno, y que de allí pasase a donde, o al purgatorio, y que luego de allí esta persona pasase a donde, dice, a la gloria. La Divina Comedia, solamente de eso se trata. Un poeta italiano. ¿Qué gran importancia tuvo ese poeta italiano en el mundo secular? Mucho. ¿Qué gran importancia tuvo ese poeta italiano en el mundo religioso? Mucho también. ¿Es cierto o no? Mucha importancia. Impactó mucho este poeta italiano, no solamente en la sociedad, sino que también impactó en la religiosidad. Tanto fue así que aquel hombre que se llamó San Jerónimo, un hombre de renombre, un hombre de mucha importancia, tanto en la sociedad como también en la religión. Este hombre que escribió la famosa Vulgata Latina, que fue la primera que apareció después de la Septuaginta. Estoy hablando de traducciones y de versiones. Este hombre, San Jerónimo, en la famosa Vulgata Latina, que todos nosotros la leemos, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos leen la Vulgata Latina? ¿Verdad? La leemos, la Vulgata Latina. Leemos también la Félix Torres Amat, ¿verdad, hermano? Que la leemos todas las versiones católicas, las versiones, hermanos, que han aparecido. Aún esta versión decimos que es evangélica, pero los que la han transliterado son sacerdotes católicos. ¿Sabía usted eso? Si usted no lo sabía, ahora sépalo. Que esto que nosotros tenemos acá ha pasado por sacerdotes católicos. Y San Jerónimo en la Vulgata Latina, óigase bien, aún revisando la Septuaginta, si usted revisa la Septuaginta, ya en la Septuaginta, en las traducciones modernas que aparecen, ya aparece la palabra infierno como lugar de tormento. Y así en todas las versiones que nosotros usamos, aparece la palabra infierno como lugar de tormento. ¿De dónde lo tomó San Jerónimo? Lo tomó de la Divina Comedia.
Venimos a contarle a usted, amigo y hermano que nos escucha. Queremos contarle la palabra de Dios. Usted se merece saber la palabra de Dios. Todo aquel que vive tiene derecho a saber la verdad. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Sí, es cierto. Tenemos derecho de saber la verdad, de conocer estas cosas que están aquí en este libro de oro y que no están escondidas. ¿Quiénes son los que las han escondido? No son ni los hombres los que las han escondido. Ha sido el príncipe de este mundo. ¿Y cómo se llama ese príncipe de este mundo, hermano? Se llama diablo y Satanás. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Ahí dice la palabra del Señor que todo el mundo está bajo el poder del maligno. Y aún los que transliteraron la Biblia, no las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras permanecen así como han salido de la boca de Jehová. ¿Sabía usted eso, sí o no, hermano? Lo que ha manoseado el hombre es la Biblia. La Biblia es una colección de libros. Nosotros, la Iglesia de Dios, gracias a Dios que tenemos aquí la palabra dividida en capítulos y versículos, pero la palabra original nomás aparece en pergaminos y es un solo manchón. Y esa es inteligencia que Dios le dio a estos hombres de alto rango. ¿En qué, hermano? En la sabiduría material. Pero ¿para qué dice la palabra del Señor? Gócese si lo logra captar. Dice la palabra del Señor así en el libro de Eclesiastés, hermano y amigo. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 2, dice el versículo 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, le da ciencia, le da gozo, mas al pecador da el trabajo, el que allegue y amontone, para que al que agrada a Dios, dice. Un apóstol nos dejó una Biblia. ¿Qué dice usted, hermano? Un apóstol nos dejó una Biblia. Un diácono nos dejó una Biblia. No, ellos solo dejaron pergaminos. La Biblia es una colección de libros que apareció posteriormente, pero Dios le dio esta sabiduría a lo secular, a los hombres de inteligencia, para que hicieran esto, y esto está servido ahora para nosotros. ¿No le parece? ¿Sabe usted cómo se llamó el hombre que dividió la Biblia en capítulos y versículos? ¿Sabe usted eso? Y si no lo sabía, ahora sépalo. Se llamó Roberto. ¿Qué, hermano? Aparece en el manual grande, ¿verdad? Ahí aparece en el manual grande de obreros. Se llamó Roberto Estefanes. Así se llamó ese personaje. Ahí está en el manual grande. Yo no le vengo a enseñar cosas que me las he sacado de la manga de la camisa. Vengo a enseñar lo que la Iglesia de Dios cree y enseña. La Iglesia de Dios cree y enseña lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y ahora el tema se titula El lugar de tormento, infierno o lago de fuego. Estamos viendo ya que quién fue el que inventó la palabra infierno para referirse a un lugar de tormento. Fue un poeta italiano, es San Jerónimo. En la primera versión, ¿cómo se llamó la primera versión? Decíamos la Vulgata Latina. Ahí en la Vulgata Latina ya aparece la palabra infierno como lugar de tormento. Y en todas las versiones que tenemos, hermanos, aparece la palabra infierno como lugar de tormento. Así está el mundo. ¿Y cómo estamos nosotros, hermanos y amigos, ante estas cosas que el maligno ha hecho? Hay una gran nube. Ahí vemos nosotros una gran nube y decimos va a llover, ¿verdad? O ahora no va a llover. Pero hay una gran nube, hermanos, de ignorancia en este tiempo, que el hombre, teniendo la palabra en sus manos, no la logra comprender. Pero en Hechos capítulo 17 dice las Sagradas Escrituras lo siguiente. Hechos capítulo 17 dice la bendita palabra de Dios así, hermano. Hechos capítulo 17, vaya conmigo corriendo al libro de los Hechos, en el capítulo 17. Versículo 30 dice la Escritura, siendo pues linaje de Dios, dice,
Dice el versículo 30, pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué dice? A que se arrepientan. Ahí está, ¿verdad? Ha llegado la salvación, ha llegado la doctrina, ha llegado la oportunidad de arrepentirnos y salir de la ignorancia. No más el que tiene oídos para oír, ¿qué dice, hermano? Que oiga. Fueron halladas tus palabras, dice el profeta, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría dentro de mí, porque tu nombre se invocó dentro de mi corazón, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Dice, digámoslas nosotros también, hermano y amigo, que fueron halladas esas palabras y yo las comí. Esta palabra, dice las Sagradas Escrituras así: por cuanto ha establecido un día el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Dios, el Padre, va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos los por haberle levantado de entre los muertos. Lo que el Señor va a hacer será justo, porque hoy la palabra de Dios, hoy es el momento cuando usted puede comprender este tema de mucha trascendencia y mucha importancia en la salvación del ser humano, de mucha salvación para sus hijos, de mucha salvación para toda su familia, para los vecinos, para las comunidades. Yo me he vuelto loco con esto que el Señor me ha dado, hermano. Yo me he vuelto loco, yo no dejo de hablar de la palabra del Señor. Yo la proclamo, yo la predico, yo estoy dormido, yo estoy soñando, y estoy predicándole a un grupo como ustedes, hermanos. Y le estoy anunciando la palabra del Señor. Que salgamos de la ignorancia, dice el Señor. La palabra del Señor está ahora aquí. Porque la palabra infierno es una palabra, hermanos, que está escrita en latín. Es una palabra en latín. Y vamos a ver a qué se refiere esa palabra. Y vamos al Salmo número 16 y versículo 9 siempre. Salmo número 16 y en su versículo 9, donde estamos meditando. Mire qué importante este salmo, pero hay que reflexionarlo, hay que meditarlo detenidamente. Ahora tengo 18 versiones aquí en mi mano. Tengo 18 Biblias, óigase bien, aquí en mi mano, en mi teléfono. Esa es la facilidad que tenemos. Yo solo le paso el dedo y están otras versiones. Ahí viene otra versión que la misma palabra, sinónimos y antónimos. Hoy tenemos la oportunidad de comprender con más facilidad el mensaje de salvación. Vamos a analizar el Salmo número 16 y en su versículo 9, para honra y gloria de Dios, para edificación de nuestras almas. El verso 10, no dejarás mi alma, dice esta Biblia, en el sepulcro. Así dice la suya. ¿Cómo dice? ¿Quién tiene una Biblia que diga ahí, no dejarás mi alma en el infierno? Levánteme la mano nomás, quien tenga una Biblia que diga, no dejarás mi alma en el infierno. Solo levánteme la mano, porque yo aquí tengo 18 versiones, miren. Porque no dejarás mi alma, dice, en el infierno, dice la versión Valera 1602 purificada, porque no dejarás mi alma en el infierno. Es el mismo versículo, miren. Sepulcro e infierno es la misma palabra. Seguimos leyendo el mismo versículo, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Quién tiene una versión que dice, no dejarás mi alma en el Hades? ¿Quién tiene una versión por ahí que diga así? No dejarás mi alma en el Hades. ¿Nadie tiene una versión? Yo aquí sí la tengo, mi hermano. Aquí la tengo, yo solo paso el dedito aquí, mi hermano. Solo paso el dedito acá y aquí me aparece. Aquí tengo ya la otra palabra, Seol. Busquemos la palabra Seol. ¿Alguien tiene allí en su Biblia que diga, no dejarás mi alma en el Seol? Allá la tienen varios hermanos. Salmo 16:9, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 hermanos tienen allí una versión que dice, no dejarás mi alma en el Seol. Y es el mismo versículo, mire. Es el mismo versículo, hermano. Qué fácil es entender, ¿verdad? No dejarás mi alma
en el Seol, dice la Reina Valera 1960. Busquemos la palabra Hades. Busquemos la palabra Hades, hermanos, en el nombre del Señor. Dice acá la Escritura. Vamos a ver, busquemos la palabra Hades. No dejarás mi alma en el Hades. Busquemos esa palabra. Alguien que la encuentre lo puede leer. No dejarás mi alma en el Hades. ¿Nadie lo encontró? Así está escrito, hermanos. Lo podemos ver también en el paralelo texto de Hechos capítulo 2 versículo 26. Hechos capítulo 2 versículo 26, David, es decir, Pedro está repitiendo las palabras que dijo Jesús en boca de David, y dice aquí la palabra en esta versión, dice la palabra del Señor en esta versión: porque no dejarás, Hechos capítulo 2 versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades. Dice, óigase bien, es la misma palabra. Les estoy hablando ahora en 4 idiomas, hermanos. ¿Se dio cuenta? Les estoy hablando en 4 idiomas. Les estoy hablando en latín. Les estoy hablando en hebreo. Les estoy hablando en español. Y les estoy hablando, hermanos, ¿en qué, hermanos? ¿Qué es el Hades, hermanos? Palabra griega, hermano. Seol, porque no dejarás mi alma en el Seol. Latín, no dejarás mi alma en el infierno. En griego, no dejarás mi alma en el Hades. Español, no dejarás mi alma. ¿A dónde, hermanos? En el sepulcro. Palabras de Dios, hermanos. No dejarás mi alma en el Seol para los judíos, hermanos. Los judíos así se expresan: no dejarás mi alma en el Seol, dicen los judíos. Los griegos dicen: no dejarás mi alma en el Hades. Los de Roma dicen, los romanos dicen, óigase bien, los romanos. Y estas transliteraciones son hechas por romanos, hermanos. ¿Sabía usted eso? Son transliteraciones por romanos. No dejarás mi alma en el infierno, porque Dante Alighieri le dejó esa filosofía a quienes, hermanos, se la dejó a San Jerónimo, y todos los que transliteraron las versiones así lo hicieron porque son católicos, hermanos. Eso es palabra de Dios, hermanos. Y esto, hermanos, los católicos tienen que saberlo, tienen que comprenderlo. Muchos hermanos católicos agradecen que se les explique esto, hermanos. Expliquémosle la palabra del Señor al mundo, porque es las sagradas escrituras. Muchos hermanos allá, hermanos, en Aguachapán hay un campo que allí está en un lugar que se llama, ¿cómo se llama, hermanos míos? Los Chomos, se llama Los Chomos. Allí, hermanos, yo prediqué este tema. Y muchas personas dijeron: queremos que ese hermano vaya a nuestras casas a platicar acerca del tema. Yo fui a las casas a platicar, a ahondar acerca de este estudio, hermano. Y ha sido una gran bendición, porque la gente ha comprendido que la palabra infierno no es lugar de tormento, sino que es la fosa común donde descienden los muertos allá en Roma o en Italia. ¿Sabía usted eso? Si no lo sabía, ahora sépalo. Y el mundo que lo sepa también. Y la gente, hermano, que sabe esto, lo va comprendiendo poco a poco. Después se goza y se goza en la salvación y lo comparte con sus amigos. Allí está: no dejarás mi alma en el sepulcro. Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro, ¿verdad, hermanos? 3 días y 3 noches. No dejarás mi alma en el sepulcro, dijo Jesús, y el Señor lo levantó al 3er día. Allí cabe mencionar también que es el alma. Si Jesús dijo: no dejarás mi alma en el sepulcro, ¿qué es el alma? Es el cuerpecito de Jesús, hermanos, ¿verdad? No es que el Espíritu de Cristo haya descendido a los infiernos, como dice allá la misma transliteración de la Biblia, ¿verdad? Que Jesús fue a los infiernos a predicarles a los encarcelados, a los antediluvianos, y que Jesús allí nomás aparentó estar muerto, pero no estuvo muerto según esa filosofía.
Pero Jesús dice, hermanos, cuando Él se levanta del polvo de la tierra, dice en el libro de Apocalipsis o Revelaciones, en el capítulo 1, dice la palabra de nuestro Dios así. Apocalipsis capítulo 1, dice la escritura en el versículo 18, y el que vivo, dice el Señor, y he sido muerto, y vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves, dice acá, del Hades, tengo las llaves del Seol, tengo las llaves del infierno, tengo las llaves del sepulcro. ¿Qué le parece? Cuando ya la persona entiende eso, ya no se confunde en ningún momento. Jesús estuvo muerto los 3 días y las 3 noches. Cuando la palabra de Dios dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, es así como leíamos al principio: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Noé hablaba y Cristo hablaba en él. David hablaba y Cristo hablaba en él. Abraham hablaba y Cristo hablaba en él. Moisés hablaba y Cristo era el que hablaba en él. ¿Es así o no, hermano? Esa es la palabra del Señor. Este es el mensaje que yo les traigo, y así para que los amigos oigan este mensaje de la palabra. Por ahí decía, un varón decía, ahora va a haber un culto de poder acá, decía, y este es un culto de poder para que de esa manera las personas puedan comprender la veracidad del evangelio y puedan venir al conocimiento de la verdad. 4 idiomas. No dejarás mi alma en el sepulcro, no dejarás mi alma en el Seol, no dejarás mi alma en el Hades, no dejarás mi alma en el infierno. Cada quien en su idioma, cada quien donde ha nacido, hermanos. Pero lamentablemente la palabra infierno se trasladó a todos estos lugares como lugar de tormento. Jesús decía estas palabras así, palabras que han sido mal transliteradas también, hermanos, pero que hoy vamos a leerlo. Dice el libro de Mateo, dice la palabra del Señor lo siguiente. Vamos al libro de Mateo, allí por el capítulo 5, hermanos. Vamos despacio ahora al capítulo 5 del libro de Mateo. Vamos a ver si encontramos este versículo en el nombre del Señor. Vamos a ver Mateo capítulo 5. Vamos a ver si es este o encontramos otro versículo por ahí. Vamos a ver el versículo de la palabra del Señor. Dice, oíste que fue dicho. Ahí los que leen la palabra del Señor, Mateo capítulo 5. ¿Es, hermanos? ¿Es Mateo capítulo 5? ¿Qué versículo es? 21, ¿verdad? Gracias, hermano. Mateo capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra del Señor así. Verso 22. Mas yo digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano necio será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpable del infierno de fuego. Dice acá, mire, del infierno de fuego. ¿Cree usted que esas son tumbas de fuego? ¿Qué cree usted? ¿Son tumbas de fuego? ¿Qué opina usted, hermano? ¿Serán tumbas de fuego esas que están allí? No, hermano. Si usted va a cavar, si usted cava, escarba, pues en otras palabras, ¿qué es lo que va a encontrar allí? Los huesitos de los que un día fueron como nosotros, hermano. Esas no son tumbas de fuego, ¿verdad? No, allí está mal transliterado el texto, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. O los idiomas podrán confundirse. ¿Qué dice usted, hermano? Los idiomas no se pueden confundir en ningún momento. Solamente la mano peluda del maligno, no de los hombres, sino que del diablo, hermanos. Es del enemigo, es el enemigo el que no duerme, y de cualquier manera él trata la manera de confundir al hombre. Sí, yo lo primero que oí decir, y yo por eso oí predicar la parábola del rico y Lázaro, así públicamente, y le pusieron ahí una gran pantalla, y allí el rico, hermanos, un día tuvo las grandes bendiciones y fue echado al infierno de fuego, y Lázaro a la gloria. Y yo decía, Señor, ayúdame, Señor. Y así llegué al evangelio a través de su gestión. Pero cuando entendí esta palabra, he podido ver, hermano, que lo que un día yo había recibido,
no era como dice la palabra del Señor, porque aunque uno su corazoncito se lo da al Señor con todo su corazón, pero allí va el maligno engañándolo a uno. Es cierto, no es cierto, hermano. Mire qué tremendo como es el maligno en este tiempo, y ahora estamos viendo acá en la palabra del Señor, hermanos, estamos viendo en la palabra del Señor la verdad acerca de estas cosas, hermanos míos. Verso 29: por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermanos, ¿quién se va a escapar del infierno en Roma? Dígame usted si alguien se va a escapar del infierno en Roma. ¿Se irá a escapar alguien del infierno? ¿Qué dice, hermano? Nadie, hermano. Nosotros no pronunciamos la palabra infierno porque es una palabra en latín. ¿De acuerdo, hermano? Nosotros tenemos que pronunciar la palabra sepulcro, fosa. Usemos los sinónimos. Para nosotros es la sepultura, para nosotros es el sepulcro. Es donde descansan los muertos, es donde ya están, hermanos, los que ya no tienen que hacer nada sobre lo que se hace debajo del sol. Su memoria, su odio, su envidia, su amor, todo pereció, dice la palabra. Y que hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. ¿Qué querrá decir eso, hermanos? Hay que estudiarlo a ver qué quiere decir eso. Hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Hermanos, si los muertos, a veces aún la Biblia dice que se han levantado los muertos, pero ¿será que un muerto se ha levantado? ¿Cree usted que a Samuel profeta lo levantó la pitonisa de Endor? ¿Quién lo levantó, hermano? Fue levantado Samuel del sepulcro. ¿Qué dice usted, hermano? No, Samuel nunca ha sido levantado según la palabra de Dios. Es el diablo el que hace la obra, hermano. Si el diablo posteriormente puede venirles a predicar, igual que el hermano Pacheco. Igual predica el diablo, en mi persona puede hacerlo, hermano. ¿O no es así, hermano? El diablo es tan fino, hermano. El diablo es tan sutil. El diablo es el dueño de los hechizos, es decir, de las imitación. Hechizo quiere decir imitación. El diablo es el que imita el mensaje de salvación. El diablo es el imitador porque no quiere que ninguno, hermano, se salve. El diablo no quiere que ninguno se salve, sino que siempre vivamos en este mundo entenebrecido de iniquidad y de maldad, y que aún tratando la manera de hacer la voluntad de Dios, vivamos equivocados en este mundo. Pero ahora el Señor dice, manda a todos los hombres en todo lugar, dice, ¿a qué? Dice, a que se arrepientan. Si esta reflexión está llegando a su corazón, analícelo y medítelo detenidamente, y en su casa arrodíllese y dígale al Señor, Señor, ayúdame para entender lo que este hombre ha dicho en esta tarde. Si esto yo nunca lo había escuchado, Señor, pero ahora yo lo he entendido, yo te pido que me des la orientación de vida. En Mateo capítulo 18 vemos más la palabra del Señor al respecto. En Mateo capítulo 18 dice la Escritura así, versículo 8: por tanto, si tu mano o tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, échalo a ti. Mejor te es entrar renco o manco en la vida, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Oiga, y aquí sí lo hizo bien, hermanos, el traductor. Aquí sí, hermano, mire qué bien, hermano. Por eso es que el diablo, hermano, no puede apañar la palabra de Dios. ¿Me voy a entender, hermano? Aquí ya quitó la palabra infierno, mire, le puso la palabra ¿qué? Lago de fuego. Qué bien la palabra del Señor. El que tenga entendimiento, dice la palabra, ¿verdad? El que pueda entender, varón de deseos, tú tienes deseo de entender, se te será revelada la palabra. Allá en Israel, cuando Jesús hablaba estas palabras así, fíjense, hermanos y amigos, que todos los que leemos las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que Israel tenía un basurero. En ese basurero los judíos le llamaron el Valle de Hinón. Así le llamaron el Valle de Hinón. Ese Valle de Hinón lo usaban como basurero.
allá en Santa Ana pues está el basurero, la salida a Metapán, está un gran barranco, ahí un gran precipicio, hermanos, ahí está. Y allí van a depositar toda la basura de Santa Ana. Allí van a echar las personas que, bueno, la gente asesina, ahí va el basurero, ¿verdad? Ahí van perros, ahí van todo, ahí va todo. Y los judíos habían trascendido tanto que aún dentro de su misma sociedad, aquellos hermanos que, óigase bien, con solamente que a alguien, un padre tuviera un hijo que le gustara esto, que le gustara la bebida, ¿qué tenía que hacer el padre? Sacarlo a la congregación y que la congregación lo matara a pedrado. ¿Y a dónde lo iban a tirar? Al valle de Hinón, al basurero de Israel. Si alguien, hermanos, tenía lepra, óigase bien, a los leprosos no los querían los judíos, los agarraban y los aventaban al valle de Hinón. Y ese valle de Hinón, hermanos, le daban fuego. Ahí pasaba ardiendo todo el día el valle de Hinón. Allí ardía constantemente. Y los judíos sabían que allí estaba el valle de Hinón. A eso se le llamaba la Gehenna en el tiempo de Jesús. Se le llamaba también la Gehenna. Se le llamaba el valle de Hinón, o es decir, el basurero. Y cuando Jesús hablaba con sus contemporáneos, a eso les hacía alusión. Miren, así, de esa manera, como el valle de Hinón, donde son echadas las personas que no obedecen, así también ustedes van a ser echados en el infierno de fuego. ¿Es así, hermano? No, hermano, en el lago de fuego. Ya hallamos el versículo, ¿verdad? Ya hallamos el versículo. Yo ya les voy haciendo pruebas acerca del tema, hermano, porque a mí me gusta que mis oyentes, hermanos, comprendan lo que les enseño. Si yo supiera su nombre acá, yo le hiciera una pregunta a uno de mis hermanas y mis hermanas para ver si es cierto que vamos entendiendo el mensaje de salvación, porque este mensaje interesa que lo entendamos, hermano. Este mensaje interesa que lo entendamos cada uno de nosotros. El valle de Hinón, hacía alusión el Señor Jesús a eso. Si ustedes no se arrepienten, ay de ti Capernaum, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros y prodigios que se han hecho en ti, en otro tiempo se hubieran convertido en ceniza. Óigase bien lo que dice la palabra. Por lo tanto, el día del juicio, óigase bien, será más tolerable para aquellas generaciones impenitentes que para ustedes que no quieren oír el mensaje de salvación. En el día del juicio, allí el Señor ya va diciendo que viene un día de juicio. No un día donde va a haber infierno de fuego, sino que un día donde el Señor juzgará al mundo con justicia. Mire cómo nos va dando este mensaje, cómo la palabra misma nos va dando la pauta, que viene ese lugar de tormento, viene ese momento de tormento donde será infierno. Ya vamos diciendo, va quedando descartado a través de nuestro estudio, porque la palabra infierno es palabra en latín. Entonces, un lugar de tormento, vamos viendo que se va inclinando la palabra del Señor, que viene un día donde el Señor juzgará al mundo con justicia. Pero ¿cómo lo hará? Ay, hermano y amigo, esto no será fácil. Esto no es ni como la gente se lo imagina, como la gente lo pinta. Sofonías 1:14 dice, ¿cómo es en Sofonías 1:14, hermano? Sofonías capítulo 1 dice la palabra del Señor así, hermano. Ese día, hermano, ese día duro que viene para la humanidad, pero no se llama infierno, se llama lago de fuego. Se llama, hermano, así como está escrito en la bendita palabra del Señor. En Sofonías, hermanos, Sofonías capítulo 1 versículo 14, ¿es ese, hermanos obreros? Sí, ¿verdad? Sofonías 1:14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso.
voz amarga del día de Jehová, gritará, dice que hermanos, allí el valiente, día de ira aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fuertes y sobre las altas torres. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarnos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será, como dice hermano, consumida, como dice hermanos, con fuego dice la palabra del Señor. Es con fuego ahora la situación, hermano. Hay muchas cosas que llegan a mi corazón que yo las quiero contar, como Apocalipsis capítulo 10, donde un ángel dice que pone su pie derecho sobre el mar y otro ángel y el otro pie lo pone sobre la tierra, y aparece con un arco iris sobre su cabeza, rodeado de una nube, porque viene hablando de las 7 trompetas. Y hay un ángel que no se aguanta por derramar las 7 copas de la ira de Dios, pero viene este ángel y dice, se recuerda de los pactos que Dios ha hecho, que no volvería a destruir al hombre con agua. Este ángel se pone así deteniendo la ira de Dios y dice, bueno, todavía no. Viene el ángel y le dice a Juan que coma, que prueba de un librito, y que ese librito que lo coma. Y dice que cuando él lo probó fue dulce a su lengua, pero amargó su vientre. Y luego le dice que es necesario que profetice otra vez a muchos pueblos. Pero el día de la ira de Dios viene sobre este mundo, sobre todos los hijos de desobediencia, sobre todos aquellos que no quieran abrir su corazón a la verdad. Viene ese momento cuando el Señor juzgará al mundo con justicia. No es simplemente como el hombre dice. El hombre dice que en el centro de la tierra hay un lugar que ahí se llama el infierno, donde muchos que han muerto han ido a ese lugar, dicen, ¿verdad? Se oyen testimonios a cada momento donde personas que han estado en agonía dicen que han ido a ese lugar de tormento. Y Pedro apóstol les ha dicho, váyanse porque ya le mataste el gato a la vecina. Vete de regreso porque mira lo que le hiciste a la vecina. Allá debes tantos centavos, anda a pagarlos primero y luego te venís porque no hay lugar para ti. Así será, hermano. Mire, hermano, la agonía para morir, ahí es donde uno, hermanos, dice tantas cosas. Yo tengo mi padrastro muy lindo, el anciano que acaba de morir, y él le decía a mi mamá, nosotros no tenemos nada, hermano, nosotros somos pobres, pero le decía, mira, hija, no vayas a ser boba, ahí a Tito ya le di tantos millones, a Álvaro le di tantos millones, a la Daisy también, y aquí debajo del colchón todo lo que está aquí es tuyo, le decía. Hermanos, si una persona que entra en agonía vuelve y se recupera, comienza testificando, hermano, que ha llegado a lugares tan difíciles, y como la filosofía moderna eso nos ha metido a nosotros, que hay un lugar de tormento. Eso es lo que sentimos cuando estamos en agonía, hermano. Y la filosofía fue aún a nuestro subconsciente, y comenzamos nosotros a hacer y a pronunciar lo que el maligno ha querido poner en el corazón de la gente, dejando de un lado la palabra de Dios, hermano. Nosotros, la iglesia de Dios, nos sentimos felices porque el Señor nos ha revelado su voluntad, ¿verdad, hermano? Y sus juicios son reales y verdaderos. El Señor, hermano, va a derramar su juicio sobre esta tierra. Habían unos hombres, cuando el apóstol Pedro hablaba la palabra del Señor, habían unos hombres que trataban la manera de desalentar a la humanidad, a los oyentes. Pero viene el apóstol, hermanos, y les dice de esta manera, en la primera carta de Pedro, allí por el capítulo 3, vamos a ver si encontramos, o segunda carta de Pedro, vamos a ver, ¿a dónde encontramos esta palabra? Dice así esta escritura acá, hermano. Dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, dice, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron,
todas las cosas permanecen así como es del principio de la creación, decían estos hombres. No les va a pasar nada, hombre. Sigan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Así le decían los falsos profetas a la nación de Israel. Así eran estos personajes también. Y dice acá que estos personajes, ellos se hacían los ignorantes. Y oiga lo que dice el Espíritu. Ciertamente, versículo 5, ellos ignoran voluntariamente. Estos ignoran voluntariamente. Sus conciencias no les dice eso, solamente porque están resentidos, tienen algún pecado en sus corazones, por eso es que piensan así. Dice, ciertos, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron hechos en el tiempo antiguo por la palabra de Dios, y la tierra por el agua, y en el agua está asentada, dice. Estos hombres bien saben que desde el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? La iglesia de Dios tiene que tener este mensaje claro en su corazón. El Señor comenzó la creación. Él hizo los cielos y la tierra, pero la tierra estaba allá en los océanos. Allá estaba en el abismo la tierra. Los cielos los creó. Óigase bien, el cielo donde mora el Creador, donde mora el soberano, donde mora el todopoderoso, ese cielo jamás ha sido creado. Ese cielo existe siempre por la eternidad. ¿Lo cree así, sí o no, hermano? Los cielos que fueron creados, hermano, son tres elementos propios del Creador. ¿Sabía usted eso? El fuego, el agua y el viento. Busque un versículo en la Biblia que diga a dónde fue creado el viento, a dónde fue creado el fuego. Búsquelo. El agua, búsquelo a ver a dónde dice eso. No lo dice la Biblia. Son tres elementos propios del Creador: el agua, el viento y el fuego. Lo que Dios creó fueron los cielos y la tierra, con sus elementos propios que ya los poseía. Y allá en la profundidad dice la palabra en Génesis 1:1 que Dios creó los cielos y la tierra. Y luego comenzó, hermanos, a bajar las aguas, y al bajar las aguas dice que a esa expansión, ¿cómo le llamó? Le llamó cielos. Luego volvió a disminuir las aguas otro poquito, y en la segunda expansión, ¿qué le llamó? Le llamó cielo. Y luego siguió, hermano, hasta el tercer día, y dice que reunió las aguas en un solo lugar, dice, y a lo seco quedó, dice, allí dice la tierra, y a lo seco llamó tierra, y a la reunión de las aguas que llamó, hermano. Y luego que hizo eso, comenzó en el cuarto día a trabajar, a poner el sol allá, hermano, en la primera expansión que creó. En la segunda expansión es donde vuelan las aves, donde vuelan los aviones. Es el primer cielo de aquí para allá. Segundo cielo donde están las estrellas, donde está la luna. Y el tercer cielo existe por siempre. Entonces dice aquí el apóstol Pedro, estos ignoran voluntariamente que en el principio fueron creados los cielos y la tierra, así por la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1 también dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de qué, dice, hermano, de lo que no se veía. Dice, gócese con la palabra de Dios, hermano. Pero sigue diciendo acá la escritura, por lo cual el mundo de entonces, verso 6, pereció anegado en agua. Pero luego dice, hermanos, así fue el castigo de los antediluvianos. Así fue el castigo de los antepasados. Pero más los cielos que son ahora y la tierra que ahora son, dice, son reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué será el lago de fuego entonces, hermanos? ¿Qué será el lago de fuego? Los cielos que Dios creó, la tierra que Dios creó, y los elementos de los cielos, la luna, las estrellas, el sol, dice acá, que se fundirán, van a desaparecer, mis caros hermanos. Esa es la palabra del Señor, esa es la palabra del Creador, que el lago de fuego va a ser este mundo en el cual vivimos. Por eso dice la palabra del Señor en versículo 11 de segunda carta de Pedro,
Pues como todas estas cosas han de ser desechas, que tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, dice, mire, encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo abrazados, que dice, hermanos, se fundirán. Palabra del Dios Todopoderoso, hermano. Palabra de Dios, pues, hermano. Las Sagradas Escrituras es linda. En lugar de tormento, infierno o lago de fuego. Ese es el tema que estamos disertando en esta tarde para honra y gloria de nuestro Dios y para edificación de nuestras vidas espirituales. Estamos llegando a este momento donde estamos viendo que todo lo que ahora nos transmite salud, lo que nos da la vida, lo que nos da acá el bienestar en este mundo, todo esto va a desaparecer, porque Abraham, nuestro padre, no tan simplemente puso la mirada en las tierras prometidas, sino que vivió como peregrino en las tierras prometidas. Hebreos capítulo 11, versículo 10, que dice, hermanos, Hebreos capítulo 10, versículo 11, veamos las promesas, hermanos. Estos hombres, hermanos, ¿cómo fueron? ¿Qué consideraron estos hombres al respecto? Y esa doctrina es la que nosotros creemos. Dice Hebreos 11, 9, por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Óigase y gócese, porque esperaba ciudad con fundamento y el artífice y hacedor, el cual es ¿quién, hermanos? ¿Cuál es esa ciudad, hermanos? Es la nueva Jerusalén de Apocalipsis capítulo 21. Y yo, Juan, dice, vi la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios como una novia dispuesta, ataviada para su marido. Esa ciudad, hermanos, esa ciudad es donde el Señor va a reservar a los suyos. Mientras tanto viene un juicio sobre este mundo. Mientras tanto viene donde el Señor dice lo siguiente en el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 20 dice la palabra del Señor así, hermano. Apocalipsis capítulo 20 y en el versículo hermanos 13, y el mar dio a los muertos que estaban en él, dice. ¿Se da cuenta usted de tanta gente que ha naufragado y nunca se han encontrado sus cuerpos? ¿Se da cuenta usted de eso, sí o no, hermano? Sí, de tanta gente que se ha ahogado en el mar y nunca se han encontrado sus cuerpos. En ese día, sí, hermano, se van a levantar. El mar, dice, ¿qué dice? Dará sus muertos. Y dice la Escritura, y la muerte, dice, y el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos. Y la muerte, ¿cómo es que la muerte da a los muertos, hermanos? Pensemos en eso. ¿Cómo es que la muerte dará a los muertos? Tanta gente que se va para Estados Unidos, hermanos, y luego los familiares jamás vuelven a ver a sus familiares. ¿Cree que en el día del juicio se van a levantar, sí o no, hermanos? Sí, hermanos, se van a levantar, hermanos míos. Juan capítulo 5, versículo 28, dice, hermano, viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, dice, los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida, y los que hicieron lo malo para resurrección de condenación. ¿Es cierto o no, hermano? Se van a levantar donde quiera que estén los que estén en el mar. Todos los que han sepultado, hermano, allí, en sepulturas, en fosas comunes, y ahí se van a levantar. Todos aquellos que han sido echados en esas fosas, en esos, ¿cómo le llaman a eso donde echan el agua, donde se recibe el agua, hermano? Esos pozos, ¿verdad? Toda esa gente va a aparecer en ese día, hermanos. En ese día va a aparecer, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y dice acá, hermano, el infierno, dice acá, ya no nos confunde esto, ¿verdad? Y el infierno, o la sepultura, o el sepulcro, o la fosa común, dieron sus muertos. Y el infierno, o el sepulcro, y la muerte fueron lanzados, dice, mire, al lago de fuego. ¿Cómo es eso que la sepultura, hermano, la sepultura y la muerte fueron lanzados al lago de fuego?
dando a entender que ya no habrá más muerte. Dice Apocalipsis capítulo 21, ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, porque las primeras cosas que, hermano, pasaron. Pero mientras tanto estamos en el juicio de Dios, y dice, hermano, esta es, dice, la muerte segunda, y todo el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, acá dice, hermano, fue lanzado, dice, ¿dónde, hermano? Al lago de fuego. Qué tremendo esto, ¿verdad? Lugar de tormento, el infierno o el lago de fuego. ¿Cómo nos quedamos ahí, hermano? ¿Qué hemos entendido? ¿Cuál es el lugar de tormento? Será el lago de fuego, hermano. Eso es lo que hemos querido dar a entender en este momento. Y dice la palabra, hermanos, Apocalipsis 21:8, dice, malos temerosos, los que no creyeron, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre. Esta, dice, ¿qué, hermano? Es la muerte segunda. Bendito sea Dios que nos permitió estar con ustedes en esta tarde. Y gracias por venir y darnos la oportunidad de poder hablarle a estas gentes lindas que nos han escuchado. A nuestros queridos vecinos, ¿verdad, hermano? Nos debemos a venir a evangelizar, a venir a visitar a nuestros amigos. Ellos tienen preguntas para nosotros, hermanos. ¿Verdad que sí, hermanos obreros? Ellos tienen preguntas para nosotros, porque esto no se debe quedar así. Cuando usted, hermano, le dijo algo a su novia, ¿verdad que no se quedó con la primera? Siguió, ¿verdad? Siguió y siguió. Así es el evangelismo, hermano. El evangelismo es de perseverancia, es de constancia, hasta que Dios hace obra en un lugar. A veces hemos llegado a lugares donde nos han dicho, ay, aquí dicen los consejos locales, no salgan porque esto de aquí ya nosotros lo hemos rebatido. La gente aquí no quiere nada. Hermanos, vamos a la primera casa y esa gente comienza contenta. Un día, hermanos, les cuento esto en el nombre del Señor Jesucristo. Un hombre de la iglesia de Dios, un hombre entregado a la evangelización, a la obra misionera, llega donde una persona y le dice, no, le dice, a ustedes los cristianos, los evangélicos, me caen mal, le dijo. ¿Y por qué le caemos mal, señora? Ay, ustedes sí me caen mal, le dijo, porque ustedes hablan mucho en mal, dice, de la Virgen María, que ustedes hablan en mal mucho de Santiago Apóstol, que hablan mucho en mal de San Pedro, que ustedes hablan mucho en mal, de todos hablan en él, por eso los evangélicos me caen mal a mí. Usted tiene toda la razón, señora, le dijo aquel evangelista. Usted tiene toda la razón que los evangélicos le caigamos mal, porque a veces hablamos con ignorancia, queriendo hacer bien, pero le ofendemos. Y nosotros queremos decirle en esta tarde que nosotros a la Virgen María la amamos, le dijo. La amamos porque es la madre del Señor Jesucristo. Quiere que le diga a usted algo que nadie, ninguna mujer lo tiene en este mundo. Mire lo que dice Lucas capítulo 1. Bendita tú entre todas las mujeres. Mire, he encontrado otro versículo usted que diga que otra mujer es bendita. No dice la Biblia, solamente la Virgen María. Mire, quiere que le hable de San Pedro. Mire, Pedro dice, mire cómo dice el apóstol Pedro, que nunca la profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Quiere que le hable de Santiago, mira Santiaguito lo que dice, Santiago dice, más el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, bienaventurado en lo que hace. Quiere que le hable de Juan, dice, mire Juan, ¿qué es lo que dice? El apóstol Juan dice, mire, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Y usted no cree así. Bien, dice que le dijo, si así está escrito, pues yo así creo también. Oigas, hermano, entonces quiere decir que esta doctrina no camina. ¿Por qué, hermano? Le tenemos temor, los temores nos invaden. ¿Por qué no camina esta doctrina? Porque cuando salimos quizás vamos a ofender a nuestros semejantes, y esta palabra no es para ofender, esta palabra es para edificar. Y el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu ha dicho en esta tarde. Pasa a vosotros, hermanos.